Hablaremos de las costumbres de los reyes en la India de la época clásica, que es el tema del que se habló hoy en todos los noticieros. Desde el momento en que existió un poder central en la India, el rey resumía en su persona no solo los derechos y los poderes, sino también el tiempo y la prosperidad del suelo. Comparado con el sol, debía desarrollar sus actividades cotidianas a horarios estrictos a fin de mantener el orden cósmico en su regularidad. Es decir, volvemos a esta estructura que hemos explicado muchas veces aquí. El rey era considerado como una metáfora del universo, o como yo diría como un mapa del universo. De modo tal que las irregularidades que el rey viniera a registrar en sus movimientos, de algún modo debían, por simpatía, o por vaya a saber qué clase de unión mágica, encontrar eco en el universo. Es decir, que si el emperador se levantaba a una hora inadecuada, era hasta posible que el sol saliera también en un momento inadecuado. Y si el monarca era malvado o era desorbitado en sus acciones, pues evidentemente había peligro de inundaciones, de terremotos y de toda clase de calamidades. Esto obligaba a que los monarcas tuvieran una vida muy rigurosa, cuidada en sus detalles más íntimos. Por ejemplo, no se podían cortar el pelo, sino cuando el momento era propicio, etcétera. De todo esto hablamos muchísimo. En algunas comunidades el grado de rigurosidad de estas normas casi condenaban al rey a la más completa inacción. Bien, el caso es que en la India también se pensaba que una vida disoluta del monarca podía generar el caos universal. En el Ramayana, libro que conviene leer, al menos si se está en la India, se cita con temor la falta de ese orden centralizado y es descrita la anarquía, ¿no? Y se dice que la anarquía como forma de gobierno trae como consecuencia la falta de lluvia, que el hijo no honre al padre ni la esposa al marido y que el país se asemeje a un rebaño sin pastor. Es decir, la anarquía no solo trae consecuencias políticas, sino desde luego meteorológicas. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey y en su conducta personal. Hay que decir que el pueblo estaba siempre ávido de ver al rey, porque ver al rey era también ver al mundo, asomarse, semblantear al rey era semblantear la estructura universal, ¿no? El rey se mostraba en numerosas circunstancias, cuando había alguna fiesta o cuando partía una expedición militar. A veces se mezclaba, eso sí, de incógnito entre sus súbditos. Un detalle curioso: el rey Harsha, en el siglo VII, tenía una especie de ojo de buey abierto por el que dejaba colgar uno de sus pies. Y eso era lo único que la gente podía ver de su persona, ya que a Harsha no le gustaba la exhibición pública, pero consciente de que debía realizarla, prefería esta costumbre sinecdóquica. Se mostraba la gamba y los cortesanos desfilaban ante ella para venerarlo enteramente. Claro. No le veneraban solo los tobillos. A través de los tobillos lo veneraban a él todo. Si la sucesión real, querido Rolón, no planteaba ninguna dificultad, a la muerte del rey, la corona pasaba naturalmente a manos de un príncipe que ya había sido largamente preparado para ocupar el cargo, Pero podía ocurrir que un rey no tuviese hijos, o que fuese reputado incapaz de tenerlos. Entonces le quedaba la posibilidad de recurrir a un método que consistía en pedir a uno de sus súbditos que tuviera relaciones con la reina. Para llevar a cabo esa unión era necesario que el elegido fuera un brahman, es decir, de la casta superior, de gran reputación. Escúcheme, no va a elegir a cualquiera. Claro, no me va a pedir a mí. Claro, no, más que nada porque después andan hablando, ¿no? Sí, claro. No sabe la reina. O no sabe lo que me costó, con razón. Con razón. Ahora lo entiendo al rey.
No era culpa del rey. ¿Qué querés? De todos modos, lo usual era que el rey tuviera varios hijos, pero a veces, por alguna razón, el mayor o el designado para sucederlo no podían reinar. Por ejemplo, un impedimento importante era que fuese jugador. Si el príncipe era jugador, si se descubría que le gustaba el escolazo, o la taba, o el chinchón, o el dominó, o la brisca, o el perro colorado, o el monte con puerta, el monte criollo, el 7,5, el 9... El codillo. El codillo, chorizo. El truco, el chorizo, el pinchanúmero o el desconfio. Aquí se juega mucha guita. Podía interponerse un recurso, una recusación. Dice, no, este muchacho no puede reinar porque se va a escolasear toda la guita de la India al 17, toda la cabeza. Al cincuín. Bien. Entonces, tomaba su lugar el hijo siguiente, desde luego, ¿no? Otra curiosidad, si el rey consideraba que su vida llevaba al reino al desastre, es raro que uno considere eso, pero bueno, tipo por eso, la verdad es que esta vida que estoy llevando está llevando el reino al desastre. En ese caso podía suicidarse ritualmente, porque aquella era la única forma de abdicar el trono. La única forma de renunciar era suicidándose, aunque te mataran también. Es decir, la muerte. ¿Cómo, no? O sea, uno dejaba de ser rey solamente muerto. Solamente muerto. Se podía suicidar el rey ahogándose en un río sagrado tenía que ser, no cualquier río. El río Reconquista, y cuanto menos como se llamaba entonces, no era conveniente. También podía suicidarse haciéndose quemar vivo o aplicando la retención del aliento que el taoísmo o las cesis enseñan, ¿no? Me quedo con el río. Sí, esa forma de suicidio, sobre todo la primera, que es la más fácil, convengamos, fueron aplicados por varios monarcas indios, principalmente en la Edad Media. Entre los grandes personajes del reino estaban el capellán del rey, que en realidad era el que ocupaba el primer lugar, ¿no? Era un brahmán de buena reputación, muy sabio, y cuyo cargo también era hereditario. A menudo este funcionario era preceptor del rey cuando el rey todavía era príncipe heredero. Le enseñaba todas las mañas y todas las cosas. El capellán, o purohita, así se le llamaba, le servía de consejero y era el único habilitado para acompañar al rey en el ajedrez, en la chaturanga. Decimos acompañar porque aquel ajedrez se jugaba de a 4, 2 contra 2. Entre otras cosas, el purohita cuidaba el palacio en ausencia del rey y no vacilaba en hacerle reproches si su conducta moral dejaba que desear. Escúcheme, ¿qué le parece? Un rey con la bragueta abierta. ¿Qué va a decir la gente? En cambio, otros cortesanos, cuando veían al rey en esas circunstancias, miraban para otro lado. Sí. O le hacían... ¿qué farmacia está de turno hoy en Calcuta? Se lo decían de un modo indirecto. Claro. No me hagas reír, ¿no? No, discúlpeme, Dolina. Bueno, otro personaje destacado era el conductor del carro real. Esa era una sociedad inteligente. Personaje destacado, el que maneja el carro, ¿qué? De su valor y de su habilidad dependía la seguridad del rey. ¿Cuál? Ah. No digas nada. Me frenó a tiempo, No debía percibir en absoluto las dificultades del camino, el rey. El escudero real era elegido en una familia noble y desempeñaba un papel análogo al de un paje en las cortes europeas. Iba vestido con una túnica corta, precedía al caballo del rey en todas las salidas y llevaba una campana con un sonido característico. Y característico de las campanas, naturalmente.
El que la escuchaba debía alejarse del camino de inmediato. Era uno que talán, como el tranvía. Claro, correcto. Solo que en vez de venir el tranvía, venía el rey. Entonces tenías que correr. Dignatarios y subalternos de menor importancia estaban afectados al servicio íntimo del rey. El principal era el barbero, que tenía el honor de afeitarlo y depilarlo con pinzas de oro y con guantes de boxeo. También estaban los encargados de las sandalias, los espantamoscas, ¿cómo le va? Y los coperos enanos. Unas muchachas encargadas de la bebida debían presentarse al rey vestidas según la moda de los países de donde provenía el vino. Ajá. Le traían un vino. ¿Qué vino quiere? ¿Se lleva vino de Francia? Vino de Francia. La mina vestida como Michel Mocan. Ajá. Y así. Quería vino griego, la mina con una túnica griega y así, ¿no? El elefante, no, el rey no era el único que requería cuidados particulares. El elefante también. Había uno el elefante real. El elefante real, no el elefante en tanto que estirpe o no, había un elefante al que le decían elefante real, que junto con el caballo de estado, que era un caballo especial, eran considerados paladines del reino y figuraban entre las 7 joyas que consagraban la soberanía de un rey. El elefante, destinado a desempeñar ese papel, se elegía según ciertas características que indicaban un origen sagrado, no cualquier elefante tampoco. Debía tener el pelo gris muy claro, decían que era blanco, un elefante tordillo. Es raro, un elefante tordillo es raro, y un tubiano menor, más raro que eso. Era alojado el elefante en un apartado, por no decir un apartamento, donde diariamente recibía la visita del rey. El rey lo montaba, disculpen ustedes, por medio de una escalera de oro. Ajá, escalera de oro. 5, 6, 7, 8 y 9 de oro. Muchas veces se lo comparaba a este elefante con la montura de Indra, el elefante sagrado, ¿no? Era considerado como un personaje y los cortesanos hablaban bien de él y alababan su prudencia, su sagacidad y su inteligencia, y el elefante de muerto de risa. Claro, sin entender nada, le digo. Sin descubrir la pólvora nunca. El caballo de estado recibía iguales consideraciones. Para terminar, hablemos del rey en su gineceo, el harén del reinaldo. El monarca era polígamo, desde luego. ¿Para qué es rey uno sino para ser polígamo? No obstante, una sola mujer era reconocida por esposa legítima. Aún reconociendo la prioridad de la reina, las mujeres del gineceo intrigaban con la esperanza de ser algún día la elegida del rey. El gineceo estaba encerrado por murallas, los patios albergaban plantíos de azoka, cuyas flores eran el símbolo del amor. En la primavera las mujeres iban a los jardines y con el pie derecho tocaban el tronco de los azoka para que florecieran. Y estas plantas eran tan sensibles al pie femenino que florecían nomás, como cualquiera. Aparte del rey y un viejo guardián eunuco, no bastaba que fuera viejo, tenía que ser además eunuco. Y hay que asegurarse. Y mejor sería decir, no bastaba que fuera eunuco, tenía además que ser viejo. Sí. Bueno, ahí estaba. Ningún hombre, además del rey y el eunuco, tenían derecho a entrar en el gineceo. Todo el personal era femenino, inclusive un pequeño ejército que vigilaba día y noche todas las entradas. Las chicas iban armadas con lanzas y alabardas. Las muchachas vivían esperando la visita del rey, digo las esposas, ¿no? O las concubinas. Consagraban sus días a los múltiples cuidados del aseo, las abluciones, y algunas de ellas se entretenían enseñando a los papagayos palabras tiernas para que las repitieran cuando el rey las visitaba. Es decir, no hacían gran cosa. Se la pasaban lavándose y enseñando malas palabras a los loros.
Nada de ayuda social. No, nada. Cuando el monarca llegaba, muchas veces las invitaba a hacer excursiones a algún río, por ejemplo el río Reconquista. Ajá. Que en aquel tiempo se llamaba Brahmaputra. Como todos sabemos. Decenas de muchachas se desnudaban y se entregaban junto al rey a graciosos chapoteos. Acerca de cómo un chapoteo puede ser gracioso, debemos decir que lo es cuando ya deja de ser un chapoteo. Claro. Dice, esto es lo que me pareció gracioso, explica el rey. Su majestad, dice el consejero, sí, el que le avisó que tenía la bragueta abierta. Sí. Dice, pero eso no es un chapoteo. Claro. Con razón, dijo. Bueno, dicen las crónicas, leo una crónica que describe estos chapoteos. A veces iba el rey a juntárseles y se zambullía entre ellas. Ajá. Entre las chicas. Entre las chicas. ¿Sería? ¿O qué? No lo sé. Admiraba sus bustos erguidos. No era entre las chicas. ¿No? Dice, el rey admiraba sus bustos erguidos de juventud que hacían temblar los lotos al agitar las aguas. Le temblaba el loto. ¡Oh! Me tiembla el loto, la quiniela y el gordo de Navidad. El loto no. Dijo el rey. Cuando volvían al gineceo, sí, cenaban, bebida, Mientras tanto, no sé, los musulmanes declaraban la guerra. Bien. Luego se unían en el salón reservado a las danzas, sentadas en gracioso desorden. Parece que todo era muy gracioso allí. Sí, demasiado. Chapoteo, el desorden, los bustos. Demasiado, ¿no? Uno no tiene la imagen de un gineceo como algo gracioso. No, realmente no. Yo cuando se empiezan a reír, considero que he fracasado. Bueno, estas chicas esperaban sentadas una vez más la llegada del rey. Bueno, así transcurría la vida cotidiana en el gineceo real, ociosa y lujosa, acompasada por las visitas que hacía el rey y por las exigencias de aquel señor. Es decir, evidentemente el rey estaba obligado a llevar una vida digna, pero si uno es polígamo, se la pasa el día chapoteando, es decir, no cuesta tanto ser digno. La dignidad es brava cuando uno tiene que levantarse a las 5 de la mañana, sí, mantener una familia, ¿no? Y cuando esta dignidad se ve en entredicho a cada momento por la tentación, por la violencia, por el resentimiento, por el frío, por la ropa agujereada. Sí, claro. La única cosa que a mí me parece puede ofender la dignidad de un rey que pasa esta vida es ciertamente la cremallera abierta. Así que eso es lo que tenía que cuidar el rey durante toda su vida. Por eso el consejero le decía, Petrus... Y le señalaba, ¿no? Claro que le señalaba de ahí. Sí. Está abierto lo de Gigliotti. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido Rolón? Primero al rey Arsha, que por lo menos a la hora de exhibir una parte de su cuerpo exhibía la del pie. Era un poco más recatado. Sí, que otro canal del ojo de buey ahí, como el rey siguiente. Exactamente. Y quién sabe si muchos no habrán ocupado el lugar del rey, ¿no? Claro, el rey a veces estaba el rey no cansado, estaba, colgaba la pata de y cualquiera. le decía al consejero, escúcheme, Asómese una pata por ahí. asómese ahí. Déjese tocar. Asome un rato la pata, total. Estos saludan cualquier cosa. Claro, no saludan cualquier cosa. Después las patas se parecen más o menos. Más o todas. menos, sí. ¿Sí? Mostrando el pie todos somos nobles. Claro.
Tal cual. Después se lo dedico al cochero real, ¿sí? Que me parece un digno exponente acá del cuidado para llevar a la hija, Claro. que se diera cuenta. Y si me permite, por supuesto, en contra como estoy del suicidio y esas cosas, aquellos que saben dar un paso al costado cuando sienten que le están haciendo mal a una nación, o por qué no a una vida, a una persona, cuando ya no tienen sentido en la vida de alguien, cuando se van a tiempo. Está bien. Aquellos novios que dan un paso al costado. Por ejemplo, sí. Cuando uno llega, especialmente. Sí, está bien. Bueno, hemos resuelto aludir a este hijo jugador que no pudo suceder al rey, ¿no? Ajá, a sí. esta cuestión conforme a la cual, si un príncipe era jugador y le gustaba un poco la generala y la montaña y el bidú y el unito y el pase inglés, pues entonces perdía la posibilidad de reinar por culpa del escolazo. Qué cosa. Y por culpa del escolazo se llama esta milonguita que va a cantar Don Edmundo Rivero, milonga que fue compuesta pensando en la sucesión real de la India. Adelante. Hablaremos de las costumbres de los reyes en la India de la época clásica, que es el tema del que se habló hoy en todos los noticieros. Desde el momento en que existió un poder central en la India, el rey resumía en su persona no solo los derechos y los poderes, sino también el tiempo y la prosperidad del suelo. Comparado con el sol, debía desarrollar sus actividades cotidianas a horarios estrictos a fin de mantener el orden cósmico en su regularidad. Es decir, volvemos a esta estructura que hemos explicado muchas veces aquí. El rey era considerado como una metáfora del universo, o como yo diría como un mapa del universo. De modo tal que las irregularidades que el rey viniera a registrar en sus movimientos, de algún modo debían, por simpatía, o por vaya a saber qué clase de unión mágica, encontrar eco en el universo. Es decir, que si el emperador se levantaba a una hora inadecuada, era hasta posible que el sol saliera también en un momento inadecuado. Y si el monarca era malvado o era desorbitado en sus acciones, pues evidentemente había peligro de inundaciones, de terremotos y de toda clase. Era una expedición militar. A veces se mezclaba, eso sí, de incógnito entre sus súbditos. Un detalle curioso: el rey Harsha, en el siglo VII, tenía una especie de ojo de buey abierto por el que dejaba colgar uno de sus pies. Y eso era lo único que la gente podía ver de su persona, ya que a Harsha no le gustaba la exhibición pública, pero consciente de que debía realizarla, prefería esta costumbre sinecdóquica. Se mostraba la gamba y los cortesanos desfilaban ante ella para venerarlo enteramente. Claro. No le veneraban solo los tobillos. A través de los tobillos lo veneraban a él todo, de calamidades. Esto obligaba a que los monarcas tuvieran una vida muy rigurosa, cuidada de sus detalles más íntimos. Por ejemplo, no se podían cortar el pelo, sino cuando el momento era propicio, etcétera. De todo esto hablamos muchísimo. En algunas comunidades el grado de rigurosidad de estas normas casi condenaban al rey a la más completa inacción. Bien, el caso es que en la India también se pensaba que una vida disoluta del monarca podía generar el caos universal. En el Ramayana, libro que conviene leer, al menos si está en la India, se cita con temor la falta de ese orden centralizado y es descrita la anarquía, ¿no? Y se dice que la anarquía como forma de gobierno trae como consecuencia la falta de lluvia, que el hijo no honre al padre ni la esposa al marido, y que el país se asemeje a un rebaño sin pastor. Es decir, la anarquía no solo trae consecuencias políticas, sino desde luego meteorológicas. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey y en su conducta personal.
Hay que decir que el pueblo estaba siempre ávido de ver al rey, porque ver al rey era también ver al mundo, asomarse, semblantear al rey era semblantear la estructura universal, ¿no? El rey se mostraba en numerosas circunstancias, cuando había alguna fiesta o cuando partía